Hola compañeros, a continuación en este video les hablaremos de la evaluación psicológica. Tal y como la conocemos, es un concepto moderno, pero sienta sus raíces en la Grecia clásica, cuando Aristóteles intentó evaluar la forma de ser de las personas a través de sus rasgos corporales, mediante un método llamado fisiognomía, o cuando Hipócrates hizo explicar tanto las causas de las enfermedades como los motivos por los que una persona mostraba cierto temperamento a través de su teoría humoral. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta que en el siglo XIX surgieron los primeros tests psicológicos y con ellos nació la evaluación científica en la psicología. Actualmente la evaluación psicológica es uno de los componentes más importantes de la intervención en el ámbito de la psicología y parte fundamental de esta, ya que la evaluación psicológica es una disciplina que se enfoca en explorar, analizar el comportamiento de las personas, las habilidades cognitivas y otras características de la persona, pareja, familia o grupo. Para esto recurre a métodos y técnicas científicas de recogida de información, como los test psicológicos, los cuestionarios o la observación directa, que luego se interpretan para llegar a conclusiones o establecer un modelo de funcionamiento sobre el objeto de análisis. También la evaluación psicológica se realiza tanto con fines investigativos como prácticos y se utiliza en diferentes entornos, desde contextos educativos y legales hasta médicos, psicológicos o clínicos psiquiátricos. Su principal objetivo es comprender al sujeto o grupo, facilitando su descripción, clasificación, predicción o transformación, ya sea con fines diagnósticos, para ofrecer orientación o guiar la intervención terapéutica. Las principales características de la evaluación psicológica. Como número uno tenemos el proceso científico, que sigue diferentes fases, desde un primer momento de planificación en el que se busca información preliminar sobre la persona o grupo, hasta el planteamiento de la hipótesis de trabajo, la selección y aplicación de los instrumentos de evaluación y la redacción del informe con las conclusiones que encausan el proceso de intervención posterior. 2. Tienen un carácter interactivo, ya que el psicólogo mantiene prácticamente todo momento una relación con el sujeto o grupo que está evaluando. De hecho, algunas de las técnicas que se utilizan en la evaluación psicológica demandan un gran nivel de interacción, como la entrevista. 3. Uso de diferentes tipos o fuentes de datos. Esto para obtener un conocimiento más completo de la persona o grupo que se evalúa. Como resultado, el proceso de evaluación psicológica suele incluir tanto datos cualitativos como cuantitativos, recurriendo a diferentes fuentes que permitan desarrollar un enfoque histórico, integrado y dinámico del sujeto de estudio. ¿Cuál es el método de evaluación psicológica? El procedimiento y los instrumentos de recogida de información que se utilizan en la evaluación psicológica dependen en gran medida del objetivo de la misma y las características del sujeto o grupo. Por ejemplo, los test psicológicos que se aplican para realizar una evaluación emocional infantil difieren de que los se utilizan para evaluar las capacidades intelectuales o los que usan con los individuos adultos. Sin embargo, como norma general, la evaluación psicológica se enmarca dentro de tres grandes métodos de investigación. El primero sería el descriptivo, ya que este método se utiliza fundamentalmente cuando se pretende describir al sujeto o grupo que se está evaluando de manera precisa y detallada, pero sin profundizar en aspectos explicativos como sus motivaciones o historia vital. La observación es una de las técnicas por excelencia de este método de evaluación psicológica. Otro método sería la correlacional. Este método se basa en la observación natural y el tratamiento estadístico de datos. Es muy útil para él descubrir si diferentes características de las personas o grupos tienen algún vínculo común, con el objetivo de predecir su comportamiento o el impacto sobre la esfera psicológica. Por último, tenemos el método experimental. Este se basa en el control y la manipulación de los datos para encontrar una explicación funcional de la conducta. Implica observar, manipular y registrar las variables que influyen sobre la persona o grupo de estudio para comprender su relación con el comportamiento y los procesos psicológicos.
Hola, soy Luz. Yo les voy a hablar del estudio de casos en la evaluación. Pero primero les voy a decir por qué es útil la evaluación. Porque nos permite obtener una gran variedad de información mediante la aplicación de procedimientos básicos y fiables, los cuales nos van a permitir establecer las líneas del trabajo. De esta manera se podrán tomar las decisiones que convengan en cada caso y así poder empezar a trabajar de una manera más eficaz con nuestros pacientes. Por eso es importante una evaluación psicológica, ya que esto nos ayudará, ahora sí, como les dije, a estudiar el caso y así poder poner qué tipo de trabajo vamos a ir desarrollando con nuestros pacientes. Cada profesional elige el método que quiera o que le haga más conveniente a esta persona. Existen muchas maneras de realizar una evaluación psicológica, pero las más comunes son mediante el uso de test, entrevistas clínicas, otras observaciones y registros. Por ejemplo, si el paciente lo permite, podríamos llevar una grabación física o grabación de su voz, y esto pues se podría como una herramienta, se podría dar como una herramienta para utilizarla como la evaluación psicológica. Le damos la importancia a este proceso porque sabemos que nos va a ayudar a comprender de una mejor manera lo que le pasa, lo que siente y cómo se manifiesta el paciente. Esto es primordial para que nuestra intervención sea la más adecuada posible. Y junto con esto les quiero decir en qué contextos utilizamos a veces los psicólogos la evaluación psicológica. Hay muchos tipos de evaluación psicológica, pero yo les voy a mencionar algunos. El primero es la evaluación psicológica para niños. Le damos la importancia cuando resulta determinado el rendimiento de los niños. Desde pequeños, las evaluaciones psicológicas desarrolladas en los niños tienen el objetivo de conocer sus capacidades lingüísticas, bioespeciales, visomotoras, médicas, habilidades académicas, y al mismo tiempo se busca obtener información sobre los comportamientos y capacidad del aprendizaje de este niño. También está la evaluación psicológica en el ambiente laboral. Bueno, en muchas empresas, sobre todo en las que cuenta con un equipo de relaciones humanas, donde se realizan procesos de selección, se administran pruebas psicológicas específicas para encontrar al candidato perfecto a un puesto de trabajo. Se analizan los rasgos de personalidad de cada postulante y se verifica si cuenta con las características ideales para el puesto a cubrir. Esto lo haría un psicólogo organizacional. Evaluaciones psicológicas clínicas. Las dificultades que se ven en clínicas son variadas, desde trastornos depresivos y ansiosos hasta trastornos de adaptación y un compendio de déficit de nivel cognitivo, emocional o conductual que se alteran al funcionamiento y el día a día de quien lo sufre. En las evaluaciones psicológicas en el ambiente educativo se realiza en base de un alumno centro educativo, pero en la mayoría de los casos los niños no son los que los solicitan, sino los padres de familia o los profesores, por algún motivo que ya sea que el niño no tenga un buen aprendizaje o una buena conducta en el aula. La evaluación psicológica en la salud. Estos poseen como objetivos diferentes aspectos del funcionamiento del paciente, como la percepción, los motores y el funcionamiento verbal, que son maneras objetivas de obtener datos sin necesidad de evaluación subjetiva. Y por último, la evaluación psicológica familiar. Esta se llevará
más en base a la terapia familiar. Y este se modela sistémico y utiliza como principal herramienta de obtención de información y tratamiento de la entrevista para que definamos bien el problema que tenga la familia y cómo podemos solucionarlo. Adiós, esta es mi información. Gracias. La importancia de la observación clínica. El método de observación es un proceso de recomposición de informaciones obtenidas mediante la percepción, según los fines científicos establecidos en los modos de observación construidos. Se señala que es un proceso activo y organizado en el tiempo, en el cual se considera un conjunto de fenómenos que pueden ser analizados. La observación clínica está en el fundamento del método clínico. Es un aspecto esencial y de gran relevancia para obtener información sobre aspectos vitales que permiten establecer el diagnóstico y decidir la terapia. Este tipo de observación es a la vez un método para la práctica y la investigación clínica, tanto si se trata de un sujeto, un grupo o una familia, según sea la situación de salud del paciente. La información clínica siempre debe tener un propósito específico, ya sea para conocer mejor la situación del enfermo, para generar una hipótesis o solo para completar la información que ya se tenga y corroborar la existente. El proceso de observación es también un marco de referencia teórico, ampliamente decisivo en lo que respecta al diseño de la acción que se va a implementar, que en el acto médico se refiere a la indicación que hace el médico sobre el tratamiento, los procesos de investigación e incluso para la evaluación del pronóstico. La observación es la primera etapa del método clínico porque es de donde parte la obtención de información, tanto por lo que dice el enfermo, por lo que se puede observar mediante la inspección. Quiere decir que no solo la información se vincula con la comunicación verbal, sino con formas no verbales como la inspección. Y de esa forma se llega a recabar datos sobre lo que ya puede ser explicado o general, o sobre aspectos más particulares o específicos. Nuestro siguiente tema es la importancia de la entrevista clínica en los diferentes campos de la psicología. En el ámbito de la psicología, la entrevista clínica es indispensable para el terapeuta. A través de ella, se obtiene información relevante sobre el paciente, conociendo el tipo de caso para posteriormente establecer una terapia o tratamiento a seguir. La entrevista clínica es una herramienta muy útil para recopilar datos relevantes a la hora de realizar un diagnóstico psicológico clínico o neuropsicológico. A partir de dicha información, el terapeuta podrá definir el tipo de tratamiento o terapia que el paciente necesitará, además de tomar ciertas decisiones. Así pues, a través de una entrevista clínica, se pretende obtener un diagnóstico clínico y conocer al paciente. También crear y mantener una relación interpersonal, comprometerlo con el tratamiento y dar respuesta a sus expectativas. La entrevista clínica es el primer paso para obtener un primer contacto entre el terapeuta y el paciente, porque además de obtener información sobre el estado mental de éste, se empieza a crear un primer vínculo entre ambos. Es muy importante que en la primera entrevista se cree un ambiente de confianza y que favorezca la comunicación interpersonal, consiguiendo que el paciente se abra al especialista. En la mayoría de procesos para obtener a un puesto de trabajo se realiza una entrevista por parte de recursos humanos, en la que se evalúan las cualidades y aptitudes para el puesto del aspirante. También en ocasiones el objetivo de la entrevista
es exponer o sacar a la luz las razones que motivan determinadas conductas en el paciente. Y por último, también se emplea esta técnica para realizar el seguimiento de las sesiones que conforman la terapia. Así se comprueba si es efectiva o no y si se ha producido cambios en el paciente. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.